Hola amigos, bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa, esta vez desde el curso de Ciencias Sociales para el primer año de secundaria del programa emitido el día de hoy, martes 8 de septiembre. El tema a desarrollar en esta semana 23 es contribuimos a administrar responsablemente nuestros ingresos. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido. Y bien, primero vamos a comenzar con la siguiente situación. Ricardo, estudiante del primer grado de secundaria, le pide a su papá que le explique cómo los bienes y servicios influyen en el bienestar de la familia. Cecilia, su hermana mayor, que también estaba presente, le responde: en la actualidad, los bienes y servicios son importantes en la vida de las personas porque facilitan el trabajo, los estudios y la vida en el hogar, dado que contribuyen a satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, la energía eléctrica permite que podamos tener luz por las noches y utilizar los artefactos que se tenga en casa como el televisor. Pero, ¿qué tipos de bienes y servicios existen? ¿Qué pasa si estos bienes están escasos? Bueno, todas esas interrogantes las vamos a ir desarrollando poco a poco en este video. Así, por ejemplo, debemos de recordar el concepto de bienes y servicios. Recuerda que un bien es un objeto material o un servicio inmaterial cuyo uso produce satisfacción de un deseo o necesidad, y los servicios van a ser el conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. Bien, recuerda que estos bienes se pueden clasificar de acuerdo a ciertos criterios. Es por eso que aquí te muestro la tipología de los bienes. Recuerda que los bienes, según su materialidad, se clasifican en bienes o servicios. Un bien puede satisfacer directa o indirectamente los deseos o necesidades de los seres humanos. Por ejemplo, un móvil, un reloj, el pan, el lápiz, etc. Tenemos también a los servicios, que son aquellas actividades inmateriales que se destinan a satisfacer las necesidades humanas, como por ejemplo un viaje, educación, un seguro. De acuerdo a su abundancia, entonces encontramos a los bienes libres y económicos. Un bien libre es ilimitado, no tiene propiedad y son gratuitos. Además que no requiere realizar ninguna actividad económica para poder consumirla. Así tenemos, por ejemplo, el aire, el bosque, el agua del mar. Por otro lado, los bienes económicos van a ser escasos en relación a los deseos que hay de ellos, ¿no? Por ejemplo, estos van a requerir la realización de algún tipo de actividad económica, como el hecho de que tenga un procesamiento, es decir, un móvil, el pan, el petróleo, el agua de consumo. Según su naturaleza, estos bienes se pueden clasificar en bienes de consumo y de capital. Recuerda que los bienes de consumo van a ser aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas mediante su uso o consumo, ¿no? Por ejemplo, el pan o un móvil. Los bienes de capital van a ser aquellos bienes que no satisfacen directamente las necesidades humanas, ya que se debe utilizar para producir otros bienes o servicios, como por ejemplo algunas máquinas como una excavadora. También, de acuerdo a su durabilidad, vamos a encontrar a los bienes duraderos y a los perecederos. A los bienes duraderos van a ser bienes susceptibles de consumo prolongado en el tiempo, por ejemplo un coche, una prenda de vestir. En cambio, los bienes perecederos van a ser afectados por el paso del tiempo y solo pueden utilizarse una vez, como por ejemplo los alimentos o el papel. También encontramos que según la relación entre sí se puede clasificar en bienes complementarios y sustitutivos. Recuerda entonces que los bienes complementarios tienden a utilizarse en conjunto, por lo tanto, si baja la demanda de uno de esto, afecta la demanda del bien complementario. Aquí tenemos el siguiente ejemplo: el automóvil y la gasolina. Bien, ahora dentro de lo que son los bienes sustitutivos, vamos a encontrar que son aquellos que cuando la demanda de un bien disminuye, la demanda del bien sustitutivo aumenta, pues los compradores intentarán reemplazar al que aumentó de precio. Así, por ejemplo, vamos a encontrar los tipos de carne, es decir, si en un periodo determinado tenemos que la carne de res cuesta más que los otros tipos de carne, entonces nosotros podríamos sustituir esa carne específica con otros tipos de carne, que puede ser el pollo o el pescado, según sea quizás más barato. También, de acuerdo a su propiedad, puedes tener los bienes privados o los bienes públicos. Los bienes
privados van a ser de personas privadas y estas personas pueden prohibir su uso o consumo por otra persona, como por ejemplo una vivienda. También tenemos los bienes públicos, que estos van a ser más de la sociedad y pueden ser utilizados por varias personas simultáneamente y sin exclusión, como por ejemplo un parque público o el alumbrado en las calles, ¿no? Bien, sigamos entonces y encontramos también la clasificación de los servicios. Recuerda que según su origen, bien, también encontramos una clasificación en cuanto a los servicios. Recuerda que según su origen, estos pueden clasificarse en servicios privados o públicos. Los servicios privados van a ser aquellos que entrega una empresa privada y que sirve para satisfacer intereses o necesidades particulares de las personas con fines de lucro, como por ejemplo las empresas de comunicaciones, gas y luz. También tenemos a los servicios públicos, que son prestaciones reservadas en cada estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo necesitan. Aquí, por ejemplo, encontramos a los hospitales. También, de acuerdo a su destinatario, vamos a encontrar servicios individuales o colectivos. Los servicios individuales son aquellos que se ofrecen a una sola persona, como por ejemplo las clases particulares, y los servicios colectivos van a ser dirigidos a varias personas o agrupaciones, y en este caso podremos encontrar a las clases que se brindan dentro de un aula o un salón de clases, ¿no? También vamos a ver la importancia de su cuidado, en este caso de los bienes y servicios. Recuerda que los bienes y servicios van a ser resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Y en términos económicos, recuerda que la economía examina la producción y distribución de bienes y servicios como un intercambio a través del comercio. Y esa es una de las razones por la que existen grandes centros de acopio, inmensos supermercados o hipermercados donde puedan colocar esos bienes accesibles al consumidor, y por eso la importancia de que estos grupos trabajen armoniosamente entre sí para lograr cumplir los objetivos que han sido presupuestados. Ahora vamos a ver un poco las fases del proceso económico. Recuerda que todo proceso económico tiene las siguientes etapas: de producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Bien, a ver, empezamos por la producción. Recuerda que en esta fase el hombre genera bienes y servicios mediante la combinación de diversos factores productivos. ¿Y cuáles son estos factores? Pues podemos encontrar a los factores clásicos, como por ejemplo la naturaleza, el trabajo o capital, y los factores modernos, que en este caso vamos a encontrar a la empresa y el Estado. También tenemos a la circulación. En esta etapa de circulación es también conocida como la fase de transporte, es decir, el traslado e intercambio de los productos, y aquí es donde se van a generar los mercados, porque aquí se da la interacción entre las empresas, que son las unidades productivas, y las familias, que van a ser las unidades de consumo. Entonces también vamos a encontrar la fase de distribución. Esta distribución tiene que ver con el pago que corresponde a cada factor productivo que interviene en la producción, y así vas a tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si tienes el factor tierra, la retribución sería la renta o arrendamiento. Si tienes al factor trabajo, la retribución va a ser los sueldos y salarios. Si tienes el factor capital, pues la retribución será un interés. Si tu factor es el empresario, entonces la retribución son las ganancias, y si tu factor es el Estado, pues la retribución vendrían a ser los tributos, que están compuestos por los impuestos, contribuciones y tasas. Ahora tenemos la etapa del consumo. Este consumo es el empleo de lo producido para satisfacer necesidades. Los ingresos no consumidos en este caso pues se van a convertir en inversión, y los ingresos no consumidos en este caso se van a convertir en ahorro, para dar paso entonces a la inversión, que es la fase de reproducción, o también llamado una nueva producción, ya que es el gasto que se destina a la adquisición de materias primas e insumos, bienes de capital, todo ello pues para mantener o incrementar la capacidad productiva. Y así de nuevo regresaríamos a lo que es la producción y seguiría todo este proceso económico. Y bien,
El reto propuesto de Aprendo en Casa es: redacta una carta dirigida a tus padres con propuestas para promover el uso responsable y adecuado de los bienes y servicios en la familia. Antes de continuar, no olvides que nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 problemas matemáticos, sean estos de nivel primaria o secundaria, por un valor de 5 soles. Mayor información en el Facebook de Matemáticas entre 2. Bien, ahora entonces vamos a resolver el reto y vamos a escribir una carta a nuestros padres para brindar algunas propuestas sobre el consumo responsable de bienes y servicios en nuestra familia. Así, por ejemplo, recuerda brevemente cuál debe ser la estructura de tu carta. No olvides poner el lugar y fecha, el destinatario, que en este caso vienen a ser tus padres. Yo le he puesto, por ejemplo, queridos papá y mamá, y el cuerpo, el cual va a estar contenido por lo siguiente. Y diré: les escribo esta carta con algunas propuestas y diré, por ejemplo, para ahorrar energía eléctrica, podemos apagar las luces. Podemos apagar las luces y los aparatos eléctricos que no utilicemos. Y para el ahorro del agua, diré: podemos cerrar el caño mientras nos enjabonamos y reutilizar el agua con el que lavamos los vegetales para el riego de las plantas. También podemos separar la basura en casa, sea papel, plásticos, residuos orgánicos, todo ello para reciclar. Por otro lado, diremos que podemos regalar los productos en desuso que tengamos en casa para que otros lo puedan reusar. Y si vamos a comprar algo nuevo, que sea algo que realmente necesitamos, sin dejarnos llevar por la publicidad. Y en lo posible, evitemos comprar productos de usar y tirar si no son estrictamente necesarios. Finalmente le colocamos la despedida y diré: con amor, o tú le puedes colocar otra despedida, la que te parezca más adecuada, y la firma. En este caso yo le he puesto tu hija, y aquí podrías colocar tu nombre, eso ya es a criterio tuyo. Y bueno, con esto hemos terminado de resolver otro reto más de Aprendo en Casa. Antes de despedirme, no olvides visitar el Facebook de Matemáticas entre 2, ver las publicaciones y darle like. Muchas gracias de ver este video hasta el final y no te olvides de compartirlo con tus amigos, darle like y comentar. Y si estás buscando la resolución de retos anteriores, no olvides visitar nuestra lista de reproducción según tu grado. Hasta la próxima.